Hola, bienvenidos a mi canal Aprende Música con Juli. Vamos a volver a retomar la parte de la teoría y en este bloque vamos a hablar sobre la ligadura y los puntillos. Empezamos. Vale, la ligadura. La ligadura, como podemos ver, es una línea curva, ¿vale? Y tenemos dos tipos, la ligadura de unión y la ligadura de expresión. Empezamos por la ligadura de unión. La ligadura de unión une dos o más notas que se llaman igual. ¿Y qué es lo que hace? Que une su sonido, suma su valor. Por ejemplo, si unimos una negra con una negra, la negra sabemos que vale un tiempo, ¿verdad? Pues 1 más 1 sería igual a 2. Cuando yo tocase esa negra ligada, tendríamos que contar 2. Vamos con otro ejemplo. Si ligamos, por ejemplo, una negra con una blanca, ¿cuánto sería el total? Eso es 3 tiempos, pues que sumaríamos un tiempo de la negra más 2 de la blanca. En total daría 3. Eso es la ligadura de unión. Pasamos ahora a hablar entonces de la ligadura de expresión. ¿Qué diferencia hay si al final se dibuja prácticamente igual? La ligadura de expresión abarca más de 2 notas y esta vez tienen que ser que se llamen diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta vez no sumamos el valor de las figuras. Lo que hace es abarcar como una frase, ¿vale? ¿Y qué pasa en esa frase o en ese conjunto de notas? Que nosotros lo hacemos todo más ligadito, ¿vale? Intentamos que suene sin cortes. Todas esas notas que abarcan esas 2, 3 notas o una frase o más, tienen que sentirse conectadas, ¿vale? Tocarlas fluidas, sin interrupciones. Por ejemplo, imagínate que yo voy a tocar do, re, mi, fa, sol, ¿vale? Normal. Ahora voy a hacerlo con una ligadura. No puede escucharse ese corte entre notas. No sé si notáis la diferencia, pero prácticamente lo que hago es, hasta que no toco la siguiente nota, no estoy levantando el primer dedo, ¿vale? Para que no se note esas interrupciones. Entonces, eso sería un poquito la diferencia entre la ligadura de unión y la de expresión. La de unión, como su nombre suena, une las figuras, une los tiempos, ¿vale? Sumamos el valor de las figuras, siempre se tienen que llamar de la misma nota. Y la de expresión lo que hacemos es tocarlo más bonito, sin interrupciones. Seguimos. Vamos entonces ahora a hablar de otro signo de prolongación. Vamos a hablar del puntillo. El puntillo siempre se coloca a la derecha de nuestra figura musical. Cuidado porque si ponemos ese puntillo abajo o arriba de nuestra nota, sería un puntillo, ¿vale? Que indicaría que nuestra nota está picada o staccato. Eso lo veremos, ¿vale? Nosotros hoy vamos a hablar del puntillo que se coloca hacia la derecha. Entonces, ¿qué hace el puntillo? Añade la mitad del valor en la figura en la que lo colocamos. Por ejemplo, si yo tengo una negra que vale 1 y le agrego un puntito, ese puntito agregaría la mitad de 1, que sería medio, ¿verdad? Pues entonces la negra con puntillo dura 1,5. Vamos con otro ejemplo. La blanca dura 2 tiempos. Si yo le agrego un puntillo a la blanca, ¿cuánto crees que durará? 3, porque le sumamos la mitad. La mitad de 2 es 1. Si contamos, tenemos 3 tiempos con la blanca con puntillo. Vamos ahora con una redonda. Si la redonda dura 4, ¿cuánto es la mitad de 4? 2. Por lo tanto, la redonda con puntillo durará 6 tiempos. Pero os comenté de que había otro tipo de punto que se colocaba encima o debajo de nuestra nota. Eso se llama staccato o picado. ¿Y qué es lo que hace el staccato o el picado? Pues significa que nuestra nota va a sonar más suelta, ¿vale? ¿Cómo decirlo? No significa que la nota sea más corta. El tiempo es el que es. Si es una negra, tiene que durar un tiempo, pero en el sonido, ¿vale? Es mucho más como suelta, más libre. Por ejemplo, si yo toco negras normales, el sonido es largo, ¿verdad? Si yo las tocara picadas,
Fijaros cómo entran en el mismo tiempo, pero el sonido es suelto, ¿vale? Como destacado. Staccato, pues os acordáis que se destaca. Entonces, eso serían las notas picadas o staccato. Bueno, y ya que estamos hablando de los signos de prolongación, no me quiero ir sin hablaros del calderón. Si os fijáis, es como un semicírculo con un puntito dentro, y el calderón lo que hace es alargar la nota en la que está a gusto de la persona que está tocando el instrumento o la obra en ese momento, ¿vale? ¿Dónde se suele colocar? Al final de las obras o en partes intermedias que dan paso a otra cosa. ¿Para qué se usa ese calderón? Pues hay veces que es por dar un poco de énfasis a alguna parte de la obra o por generar esa tensión, ¿vale? Que va a dar paso a otra cosa. Así que recordamos que si nosotros vemos un calderón, podremos alargar esa figura el tiempo que nosotros consideremos. Por lo tanto, si hablamos de signos de prolongación, en este vídeo hemos aprendido 3. Tenemos la ligadura de unión, tenemos el puntillo y tenemos el calderón. Os voy a dejar unos ejercicios para que podáis practicar esto, ¿vale? Y subiré también los resultados, aunque si queréis podéis escribírmelo en comentarios y yo lo corrijo. Empezamos con el primer ejercicio. Vamos a trabajar las ligaduras. En el primero tenéis que indicar el valor de esta figura. En el ejemplo que os pongo tenemos 2 negras ligadas. Si sumamos 1 más 1 daría 2. Vamos con el segundo ejercicio. Esta vez lo que tenemos que poner es una figura que sea igual a la suma que tenemos anteriormente puesta. En el ejemplo que os pongo tenemos también las 2 negras. Habíamos dicho que 2 negras sumarían 2. Por lo tanto, ¿qué figura vale 2 tiempos? La blanca. Bien, vamos ahora con unos ejercicios para practicar el puntillo. Recordamos que el puntillo agregaba la mitad del valor de la figura en la que está escrito. En el ejemplo nos encontramos una blanca, la blanca dura 2 tiempos y la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, ¿qué figura vale un tiempo? Una negra. El resultado sería una blanca más una negra. Y por último vamos a volver a hacer unas sumas. Tenemos que contar el valor de cada figura y ver el total. En el ejemplo tenemos una negra con puntillo, que hemos dicho que la negra dura un tiempo y el puntillo medio, ¿vale? Más una negra con puntillo. Por lo tanto, 1,5 más 1,5 será igual a 3. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Ya me contaréis si tenéis alguna dificultad, si os leáis un poquito entre las diferencias, ¿vale? Mucho cuidado porque a veces al principio cuando la vemos en las partituras nos liamos y no sabemos muy bien cuál es su significado, ¿vale? Cuando vamos viendo estas cositas que van apareciendo. Pero bueno, no os preocupéis que para eso iremos poco a poco aprendiéndolo. En el próximo vídeo vamos a hablar de los matices, que hemos empezado a verlos ya en nuestras lecciones de nuestro segundo curso de piano. Así que con el siguiente vídeo complementaremos un poquito todo este tema. Espero que vaya muy bien el resto de semanita y nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.